Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en este tiempo de la hora de la esperanza. Bienvenidos a cada uno de ustedes por estar entre nosotros una vez más. Le damos la gloria, la honra a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Para siempre es su misericordia. Y hermanos, a cada uno de los que nos están escuchando, le damos a cada uno un cordial saludo de parte de su pastor Oscar Alvarado, a mis amigos que están allá en Oaxaca, en otros estados de este país, también allá en Honduras, les damos a ellos un cordial saludo y esperamos que en este momento estén gozando de la presencia de Dios, de una buena salud, de una bendición hermosa en sus vidas, y queremos simplemente llegar a sus hogares con un tiempo de esperanza, con un tiempo de palabra de ánimo para cada uno de ustedes, y esperando que el Señor pueda hacer eso hoy en esta noche. Y les rogamos que vayamos en oración. Vamos a tener una lectura después de esto, pero les invito a que vayan al libro de Josué, lo tengan preparado, el libro de Josué capítulo 3 del 1 al 5 vamos a estar leyendo, pero vamos a ir en oración y les invito a que usted ahí en su hogar, con su familia, con quienes estén con usted en este momento, tomen un tiempo para orar los unos por los otros, para que Dios toque corazones, para que Dios abra la mente, que haya una mente abierta a lo que la palabra de Dios les tiene que decir, para que el Espíritu de Dios pueda trabajar y sean sensibles a su llamado, a lo que Él quiere hacer en sus vidas en esta noche. Amado Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Te alabamos y te glorificamos, porque hasta este momento no nos has dejado ni nos has desamparado. Tú sigues bendiciéndonos, Padre Santo, con la palabra y nos permites llegar a cada hogar a través de estos medios del internet. Y queremos simplemente, Padre Santo, compartir el Evangelio, compartir palabra de esperanza, queremos compartir el plan de salvación, queremos compartir una palabra de ánimo a cada uno de mis hermanos. Así como nos animas y nos fortalece a nosotros, Señor Santo, queremos compartir con otros ese mismo mensaje que tú nos das. Y yo te ruego que te llegues a cada hogar. Tal vez en este momento hay enfermedad, Señor bendito. Yo te ruego que tú pongas tu mano sanadora sobre mis hermanos que están enfermos, Padre bendito. Yo sé que el lunes, que el martes que viene, alguien está pasando por una cirugía, Señor Santo, y yo te ruego que en ese momento, Señor bendito, estamos orando, que no haya necesidad de eso, que tú pongas tu mano allí, Señor bendito, pero si no, Padre amado, por favor, maneja tú las manos de los cirujanos y que puedan hacer un trabajo excelente y que pueda salir todo bien, Señor Santo, para el bienestar de mi hermano. Bendice su vida y a su familia, Señor Santo. Pero sé que hay personas que están pasando por el virus, Señor Santo, por otras enfermedades. Yo te ruego que tu mano sea sobre ellos en este momento. Hay un grupo de hermanos quienes están orando por esta necesidad y están clamando para que sanidad haya sobre cada uno de los enfermos, sea quien sea, Señor Santo, que esté en este momento sufriendo de esa enfermedad. Te rogamos, Señor Santo, y nos unimos a esa oración. Que tú sanes, por favor, Padre bendito. Y en este momento prepara tu palabra y cada corazón para que pueda hacer, Señor Santo, lo que tú le has enviado a hacer. Que haga lo que tú quieres que en sus corazones haga. Que les convenza. Que les haga sentir la necesidad de un cambio en sus vidas. Por favor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Y entrando a esta hora de la oración, queremos simplemente poder llegar con ustedes con esta palabra en el libro de Josué, capítulo 3, 1 al 5, y nos dice así de esta manera: se levantó de mañana Josué, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué hermosa palabra, mis hermanos. Estamos hablando de un gran
héroe de la fe. Estamos hablando de un varón que estuvo a los pies de Moisés por prácticamente 40 años. Y hermanos, vemos la vida de Josué que cambió totalmente, y su ministerio pues realmente fue ser siervo de Moisés, al servicio de Moisés en todo el tiempo que él anduvo dirigiendo al pueblo de Israel. Él era su mano derecha, y donde él iba, Josué iba con él. Iba a la montaña a orar, ahí estaba Moisés también con él. A mi Josué estaba con Moisés ahí, ya quizás no enfrente con Dios como estaba Moisés, pero así a un lado vigilando, y ahí estaba él también teniendo sus tiempos a solas con Dios. Y nos encontramos ahora en este momento estudiando esa parte de la palabra de Dios. El capítulo 3 realmente está dando un resumen del capítulo 1 y 2 de este evento, y vemos acá donde comienza: Josué se levantó de mañana. Hermanos, en estos tiempos que estamos viendo muchas situaciones difíciles entre los hermanos y amigos, créanme, hermanos, que no dejamos de pensar las situaciones en que se encuentran. Yo no sé si usted en este momento se encuentra afligido, no sé si usted se encuentra ahorita en sufrimiento por algún familiar que está enfermo. Yo sé, he mencionado a algunos hermanos que están ahorita en este paso de una cirugía. Es un cáncer, y claro, esto no causa ninguna alegría a nadie. La familia está pasando por un momento de dificultad y estamos orando por ellos, pero no nos cabe la duda de que como humanos vamos a sentir un poco de sufrimiento, vamos a sentir dolor, porque realmente hay situaciones difíciles de la cual nosotros no podemos realmente tener control, porque las enfermedades llegan de una o de otra forma, y ahora más con esto que nos está amenazando el virus. Ya tenemos desde marzo, ya son marzo, abril, mayo, junio, julio, y entramos a agosto. Ya estamos entrando a 4 meses y medio, si no es así. Amados hermanos, créanme que esto es realmente alarmante para muchos. Cuando no hemos tenido una relación con Dios, es bastante difícil poder establecerse y poder estar tranquilos, estar en paz, estar seguros en algo de que Dios va a tener cuidado de nosotros. Es indispensable que usted y yo hagamos lo que la palabra de Dios nos ha estado aconsejando en los últimos meses que hemos estado predicando el Evangelio. El Señor nos está invitando constantemente a que pasemos tiempo con Él, a sumergirnos a la fuente de todo poder, a estar a solas con Él en tiempo de oración. Y hermanos, créanme que esto es importante para toda persona que está buscando una respuesta en la situación en que nos encontramos, porque el enemigo está tomando ventaja de nuestra situación. El enemigo recuerde que estamos en una guerra espiritual, donde el enemigo está buscando formas de cómo llegar a tu vida, de cómo hacerte dudar, de cómo hacerte caer de la fe. Y créeme que el enemigo usa sus mejores armas en estos tiempos, lo cual es la duda y el miedo. Y eso, amados hermanos, hoy en día está surgiendo en cada persona con quienes platicamos. Vemos en el Facebook las expresiones de cada persona que también son cristianos, y créanme, no dudo que son cristianos, simplemente que hay momentos en nuestra vida en que hacemos como David, que dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Es un instante en la cual también nos llega esa parte humana que sentimos la angustia, sentimos el dolor, y el enemigo toma ventaja de toda oportunidad que tú le abres a él. Por lo tanto, en este tiempo que estamos pasando de la pandemia, el enemigo, hermanos, está enviando torbellinos a la vida de toda persona, no solamente de los cristianos, también de los no creyentes, de todo el mundo. Hoy vemos un gran número, un gran porcentaje, por decir así, de personas mostrando mucho miedo, mucho temor, dudan del mañana, no saben qué va a suceder. Y por lo tanto, hermanos, el Señor nos ha levantado en este ministerio para traer una palabra de esperanza, una palabra que levante el ánimo a cada corazón, a cada hermano en estos tiempos de dificultad. Y claro, la muerte
es una área muy importante de todos nosotros porque es algo inevitable. Vamos a pasar por ella, vamos a confrontarnos un día de estos ante la muerte. Muchos de nosotros podemos testificar que hemos tenido, como dicen en inglés, close encounters, encuentros muy cercanos a la muerte. Yo he tenido varios encuentros vívidamente donde el Señor me ha guardado, me ha protegido, pero usted no sabe detrás del telón cuántas veces el Señor te ha salvado de una muerte segura, pero sin embargo estamos con vida, gracias a Dios. Pero en realidad la muerte un día lo vamos a encontrar, es parte del ciclo de la vida del ser humano, y créame que esto lo he predicado en muchas ocasiones, aún antes de este acontecimiento de la pandemia. Estaba yo dando mensajes sobre eso, de que muchos de nosotros tenemos ese temor a morir, y hermanos, y es muy natural como humanos, pero a la vez también es natural que veamos que esa es parte de nuestro ciclo, y que en realidad, hermanos, la muerte va a venir, sea por el virus, o sea por otro tipo de enfermedad, o por algo natural, pero el día que el Señor diga hasta aquí, es hasta aquí. Y esa es parte de la vida cristiana, de la vida humana. Es un ciclo de nacer, crecer, multiplicarte y la muerte. La palabra lo dice así en Hebreos, de que eventualmente vamos a encontrarnos con la muerte. Es parte de nuestra vida, del ciclo de la vida. Por lo tanto, hermanos, quiero que tú veas que en Cristo Jesús, Él nos promete una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte es pasajero, es un cambio de un estado a otro. Y si tú estás en Cristo Jesús, bueno, gloria a Dios, porque vas a tener una vida eterna en Cristo Jesús. Es un cambio a la eternidad. Pero para aquellos que no tienen esperanza en Cristo Jesús, créanme que lo siento mucho, pero no hay esperanza después de la muerte. No hay forma de escoger otro camino después de morir, porque ya tu libre albedrío es quitado, ya no tienes el derecho de escoger después de la muerte. Por lo tanto, los mensajes que hoy estamos dando es de este momento en la cual usted y yo podemos decidir por Cristo Jesús. Tienes la voz, tienes la capacidad para escoger entre lo bueno y lo malo, tienes la capacidad de escoger entre Dios o el enemigo. Y créeme que este es el tiempo de la cual tú debes de escoger por Jesús. Pero hermanos, estamos viendo de ese temor, de ese miedo que hoy está ocurriendo. ¿Pero por qué? Porque el enemigo está usando esas armas, que es la duda. Y cuando tú tienes duda, no estás confiando en Dios, no estás creyendo a Dios lo que Él está por hacer. Él tiene muchas promesas para nosotros. Y la duda abre la puerta al miedo, abre la puerta a la frustración, abre la puerta a los resentimientos, abre muchas puertas que solamente vienen a lastimar el cuerpo humano. La mente, las emociones son lastimadas porque le damos la puerta abierta al enemigo en ese aspecto. Porque la duda es simplemente, estamos diciendo, yo no creo, yo no confío en Dios. Entonces cuando tú desconfías de Dios, prácticamente quedas a la intemperie, estás quitando la cobertura que Él tiene sobre ti, y el enemigo tiene la puerta abierta para traer a todos sus enemigos, a todas sus amistades, perdón, y viene a ser un gran averío de tu vida. Pero en esta noche yo te digo que el ejemplo que Josué nos da es maravilloso, porque usted se puede encontrar en la vida de Josué en el capítulo 1. Bueno, si usted lee todo desde el libro de Éxodo hasta el tiempo de Deuteronomio y ahora en el libro de Josué, usted va a ver la vida de Josué envuelta alrededor de la vida de Moisés, y cómo Moisés fue un gran mentor para él, fue un gran ejemplo para su vida, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre de decisiones, un hombre que no tuvo temor para nada realmente. Y hermanos, créanme que Josué estuvo bajo la tutela de uno maravilloso, un hombre que hasta la fecha los judíos lo ven como alguien muy importante dentro de su fe. Y hermanos, Josué prácticamente fue enseñado en esa escuela de Moisés. Y ahora lo vemos en el libro de Josué, su propio libro, donde allí Dios está hablando con él al principio, en el capítulo 1. Claro, estamos estudiando el capítulo 3, pero vemos que este es
como les diré, un sumario de lo que ha pasado en el 1 y en el 2. Y en el 3 está diciendo que Josué se levantó de mañana. Y cuando está hablando que él se levantó de mañana, está hablando después de haber hablado con Dios, después de que Dios le dio a él la promesa: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Allí él está dando a conocer su condición en la cual se encuentra. Y hermanos, créanme que en este momento él está... en ese momento él ha estado orando, él ha estado en comunión con Dios, él ha estado sumergiéndose en Dios. ¿Por qué? Porque su mentor ha muerto. O sea que si alguien tiene que identificarse con nosotros, es Josué. Porque él ha estado 40 años en el desierto juntamente con todo el pueblo de Israel. Es un tipo de aislamiento, no podían ir a ningún otro lado. Andaban sí a la intemperie, el campo abierto, pero bajo el calor, bajo no tener un techo sobre su cabeza, esa inseguridad de dónde iban a dormir el siguiente día. Yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que estamos pasando nosotros hoy en día. Esas incertidumbres, esas inseguridades vienen de andar en un lugar sin tener a dónde realmente llegar. La promesa era de ir al otro lado del Jordán a conquistar la tierra prometida. Y han pasado 40 años y ahora el líder que los llevaba ahí ya no está. Así que está un pueblo que está incierto de lo que viene en el futuro y ahora no tienen un líder en realidad, porque no están viendo a Josué como que alguien que va a tomar el liderazgo. Tal vez sí entra en la mente de muchos porque él anduvo muy cerca de ellos, pero era incierto para ellos. Pero vemos que Josué en este momento está siendo entrevistado por Dios y Dios está hablando con él. Le dice: mira, mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti llevar este pueblo al otro lado del Jordán. Tú vas a entregar las tierras que van a conquistar a este pueblo. Le está dando todas las instrucciones y le está diciendo cómo el Señor le va a hablar. En otras palabras, está platicando con Dios. Yo creo que Josué, en su momento de dolor, que cuando vio a Moisés que había muerto, había fallecido, sí ya había recibido de Moisés allá en Deuteronomio capítulo 34, me parece, donde Moisés da a conocer los planes de Dios de su partida, donde le da a conocer quién va a tomar el liderazgo después de él. Le está dando una idea a cada uno de ellos de eso, pero de cualquier manera no deja de sentir el dolor de que su mentor se ha ido, ya no está con ellos. Están pasando por un tiempo de dolor del corazón por su ser querido, pero es algo con que se puede identificar con nosotros. Muchas familias hoy en día están pasando por esa misma situación. Familiares que han fallecido, personas que están enfermas, personas que les han hecho el examen y ahí están esperando una respuesta, y con esa estar esperando y no saber, están con el nerviosismo. Hay un estrés que se levanta en todo esto, y créanme que eso realmente enferma a las personas de una manera o de otra. Pero de cualquier manera vemos que Josué busca y hace lo mejor que él podía haber hecho. Y es algo que hemos estado predicando nosotros, hermanos, que en los momentos en los cuales te encuentras tú en un torbellino, cuando te encuentras en medio de una tormenta, cuando te encuentras en medio de una batalla, ¿a dónde corres tú en ese instante? ¿Cuál es tu reacción en ese momento? Y esta es la parte muy importante que tú y yo vemos en la vida de Josué, de que él temprano de mañana, él ya estaba orando con Dios, él ya estaba platicando con Dios en ese momento. Y eso es importante, que tú y yo aprendamos a orar. El hermano David está dando unas lecciones los viernes de la importancia de la oración. Yo te invito a que tomes parte en esos momentos, porque es importante que tú y yo sepamos cómo acercarnos a la presencia de Dios, de cómo podemos platicar con Él y de cómo podemos darnos a conocer a Él y Él que se dé a conocer a nosotros, tener una relación íntima con Él, porque en esos momentos en la cual tú te encuentras, en la cual estás oyendo tantas cosas, porque créeme, vas a oír muchas cosas en el medio comunicativo. Y vas a oír de muchos otros líderes quienes están teniendo sueños, y muchas de esas cosas pues ya los estamos viendo, están pasando.
pero eso no quiere decir que esa es la palabra. Hermano, yo te invito a que te aferres a la palabra y que vayas en oración constantemente, porque es ahí donde vas tú a recibir la seguridad del día de mañana, del siguiente segundo, el siguiente minuto, porque si estamos esperanzados a lo que otro está pensando, lo que otro está soñando, hermanos, estamos realmente exponiéndonos emocionalmente y abrimos la puerta a otras cosas que no debemos. Pero si tú y yo estamos sumergidos en la presencia de Dios, amado hermano y hermana, créeme que tú vas a estar segura en el Señor. Por lo tanto, veamos lo que él hizo. Josué, él dice, él se levantó de mañana, temprano. En otras palabras, podemos decir que en la hora de la mañana, físicamente, literalmente, se levantó temprano a orar, a buscar a Dios. Está bien. Pero también, hermanos, el problema que tenemos delante, la tarea que se nos presenta delante, también debemos de llegar a ella temprano. Cualquier problema que tú ves en el horizonte que se está llegando a tu vida, tú tienes que confrontarlo inmediatamente. Es algo que tú y yo debemos de hacer. Por eso que cuando viene un problema, ¿a dónde corres inmediatamente? ¿A quién recurres en esos instantes? Muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, yo lo veía en mis hijos, que cuando alguien venía persiguiéndolos, ya sea en juego con otros niños, mis niños corrían a mí. Ellos venían a buscarme y se abrazaban de mis piernas y se daban vueltas alrededor de mí para que el otro niño no los agarrara. Hermanos, así es también con el Señor. Cuando tú sientes que el enemigo te anda persiguiendo para atacarte, para destruirte, para avergonzar tu fe, es cuando tú debes de correr rápidamente a aquel que te da la protección, aquel que te da la cobertura. Y hermanos, este es lo que Josué está diciendo. Inmediatamente él busca la dirección de Dios. Inmediatamente él busca la seguridad en Cristo. Hermanos, tú y yo debemos de hacer lo mismo. Ese debe ser nuestro rápido correr. He dado muchos versículos en otras ocasiones. Uno que se me viene a mi mente una vez más es aquel de la torre fuerte. Es el nombre del Señor. A él correrán los justos. Hermanos, ese es un proverbio. Y es un hermoso verso porque nos ayuda a recordar de que tú y yo somos justificados por la sangre de Cristo y por lo tanto tenemos libre acceso a su presencia. Por eso que dice Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Oportuno significa que cuando el problema llega así de repente, tú llegues rápidamente a la presencia de Dios y en ese tiempo oportuno el Señor siempre está dispuesto. A Él no le tienes que estar tocando la puerta por horas para que Él te abra. No, en el momento que tú clamas a Él, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Hermano, créeme que Dios está trabajando, como decía el domingo pasado, hasta esta hora mi Dios trabaja, yo también, mi Padre trabaja, yo también, dice Jesús. O sea que Él está en todo tiempo, a las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365, 66 días al año. Él está al día, al punto con nuestras necesidades. Él conoce tu necesidad. Por lo tanto, yo te invito, amado hermano, que tú mires este tiempo hermoso en la cual Josué nos dice que de mañana busquemos a Dios y que al instante del problema vayamos head on, dice en inglés, head on. No le busquemos otra salida, no le busquemos tres pies al gato, como dice algún dicho vulgar ahí. Tenemos que ir directamente al grano del problema. Nunca vayamos buscando otros medios, otras formas de arreglar el asunto. Porque, hermanos, el Señor quiere que tú seas como Josué. Josué rápidamente recibió la orden. Tú vas a ir al otro lado del Jordán. Tú vas a llevar el pueblo y vas a conquistar las tierras y se las vas a entregar al pueblo por heredad. Ya recibió la orden. Ya recibió a él las instrucciones. Ahora le dice, ve a hacer esto. Y nosotros vemos que él rápidamente, él confronta estos problemas inmediatamente. Ya oró con el Señor, ya platicó con el Señor. Ahora él se levanta con esa seguridad. Hermano, no podemos dudar de que Dios nos ha dado a nosotros un llamamiento.
Él nos ha llamado no solamente, hermanos, para que le conozcamos, para que tengamos una relación con Él, sino que también para que llevemos a cabo la misión que Él nos ha encomendado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y muchas veces nosotros, hermanos, es ahí donde tenemos miedo, tenemos temor, tenemos dudas muchas veces cuando hablamos de la palabra de Dios. Pero, hermanos, lo importante es que veamos que Josué, él no se quedó con esa misión en sus manos. Él no se quedó con esta posición nueva y empezó a gloriarse a sí mismo. No, él rápidamente empezó a echar manos a la obra. Recuerde que él era un militar. La parte del tiempo cuando anduvo allí en el desierto, él era el líder del grupo militar y andaba adelante con ellos. Por lo tanto, él sabe la importancia de estar inmediatamente actuando, planificando, llevando a cabo la forma de cómo estratégicamente vamos a trabajar, vamos a pelear. Él sabe el orden de la milicia. Por lo tanto, amados hermanos, es importante que veamos el ejemplo de Josué en este aspecto, porque él se levantó de mañana. Hermanos, eso es lo que dice allí el capítulo 1, y él no esperó por confirmación. Porque muchas veces nosotros estamos diciendo, Señor, si en verdad tú me hablaste, si tú eres el que te presentaste en mí en sueños, confírmamelo, enséñame. Dime, a través de esto, a través de aquello. Queremos darle instrucciones a Dios de cómo Él nos puede confirmar. Si ya oíste palabra de Dios y lo puedes confirmar con la palabra de Dios, amado hermano, no tenemos que esperar, tenemos que ir adelante. Y la confirmación es que tú llevas delante de ti una gran responsabilidad. Tú no eres solo. Si tú ya estás en familia, tú tienes una esposa, tienes hijos, ellos van detrás de ti, ellos van siendo guiados por ti. Por lo tanto, tú tienes una gran tarea delante de ti, amado hermano y amigo. Es importante. Si tú no tienes familia todavía, créeme que tu responsabilidad es tu alma, tu vida espiritual. Y ahora otros te están viendo. Tus amistades, tus compañeros te están viendo. Ellos van a esperar que tú des pasos hacia adelante y ellos van a seguir de acuerdo a tu ejemplo y testimonio. Pero el Señor nos dice que tú debes de confrontar todo problema, toda situación, toda responsabilidad así de frente. Porque es importante de que el momento que tú recibes la orden de Dios es de levantarte rápidamente, inmediatamente. Ahora, Josué dio pasos de fe. Eso es importante, porque mire, rápidamente él se levanta y levanta al pueblo de donde están en ese instante. Y en ese momento él envía también a 2 espías a Jericó. Y ustedes lo vamos a ver más adelante. Pero desde Sittim, que es donde ellos estaban, hasta el río Jordán, tenían que caminar por lo menos 1 día y medio a llegar a ese lugar y allí esperar hasta que los espías regresaran. Esto es muy importante que usted y yo le pongamos atención, porque vemos que Josué inmediatamente puso a darle camino al plan, a la estrategia que él tenía ya por delante. Él sabía que esto se había hecho antes porque él ya lo había hecho. Cuando él les dice, ustedes van a pasar por primera vez, está diciendo porque él ya lo pasó anteriormente. Se recuerda que Moisés envió a Josué, a Caleb y a otros 10, en total 12 de cada una de las tribus. Fueron a ver Jericó, fueron a estudiar las tierras y a ver cómo estaba el lugar. Él ya había pasado por el Jordán. Por lo tanto, él no está diciendo nada nuevo. Él está diciendo, ustedes van a pasar por primera vez. Ustedes no tienen la experiencia de pasar por el Jordán. Y entonces, él les está diciendo a ellos esa parte. Los 2 espías que fueron por delante, ellos van a decir lo mismo. Ellos ya pasaron por el Jordán. Pero ahora, el pueblo nuevo, el pueblo entero, que era por lo menos en ese tiempo como 2 millones de personas más o menos, créeme, es una gran cantidad de personas para pasar al otro lado del río. Y vamos a ver esos detalles más adelante. Pero lo importante de esto, hermano, es que él rápidamente dio pasos de fe. En otras palabras, él oyó una verdad y le dio pie a la verdad. O sea, puso en práctica, puso en acción la fe en este aspecto, porque él obedeció, él fue en obediencia a lo que había recibido de parte de Dios. Y cuando usted y yo nos levantamos en obediencia, hermanos, grandes cosas suceden.
grandes cosas suceden. Por eso es importante que tú y yo miremos lo que el Señor está aún por hacer, hermanos. Es hermoso. Simplemente cuando tú estás poniendo atención a lo que el Señor te está diciendo y te levantas a accionar, créame que Dios se agrada de los que le obedecen. Hermanos, es hermoso cuando Dios trabaja de esa manera. Hermano, él muestra, Josué está mostrando de que él no tiene temor. Porque, hermanos, tener que cruzar el Jordán, que es por lo menos 1 milla de distancia, de ancho, y qué profundo, las aguas corriendo. En ese tiempo de que ellos pasaron, las aguas no estaban calmadas. Hay ríos que van muy calmaditos y está bajo el agua. O sea, no pueden pasar quizás agarrándose uno del otro y cruzar al otro lado. Pero 1 milla, hermano, está diciendo que estaba bastante profundo, estaba bastante amplio y que también estaba fuerte la torrente de cuando iba al río. Entonces es importante que usted y yo pongamos a pensarnos, como dice, montarnos a la máquina del tiempo en nuestra mente y llegar a ese lugar. ¿Cómo pudo haber estado ese tiempo? Y para poder pasar 2 millones de personas al otro lado del Jordán, eso es exponer a todo un pueblo al ataque del enemigo del otro lado. Es un suicidio completamente. Pero es aquí la importancia de que Josué estaba actuando conforme a la dirección de Dios. Y cuando Dios te dice, ve al otro lado, hermanos, Él está obedeciendo, está dando un paso de fe en este momento. Si usted va conmigo a esta palabra, usted va a dar cuenta que Josué le creyó a Dios. No estoy diciendo creyó en Dios, le creyó a Dios cuando Él le dijo de esta manera. En el capítulo 1 dice, el verso 13 en adelante, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad en la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esto es lo que él recibió de Dios. Y él le creyó a Dios. Por lo tanto, al levantarse de mañana, da orden de levantar campamento y seguir hasta el río Jordán y esperar ahí hasta que regresen los espías. Y ahora, hermanos, al decir esta orden de levantarse, está diciendo, vamos a poner en marcha la orden de Dios. Esa es obediencia, ese es dar un paso de fe a la orden que Dios les ha dado. Entonces vemos que Josué está haciendo preparaciones necesarias como todo buen militar. Él ya ha puesto en marcha la estrategia, ya envió a sus 2 espías para ver la tierra de Jericó, las murallas, lo de adentro, cómo está la gente, en qué emoción están ellos en estos instantes, tienen temor, tienen miedo, tienen dudas. Eso lo fueron a estudiar inmediatamente y vemos la historia allá en el capítulo 5 o para esos 6, donde oímos de esta historia de Jericó, hermanos. Pero lo importante, lo hermoso de todo esto, amados hermanos, es que él le creyó a Dios de una manera maravillosa, porque él pone en práctica lo que él ha practicado en toda su vida con Moisés: la oración, la búsqueda de la presencia de Dios y obedecer a la palabra de Dios. Porque eso es lo que Moisés hacía. Moisés oía la palabra de Dios y la entregaba inmediatamente al pueblo y actuaban en obediencia. Moisés obedecía inmediatamente. Josué aprendió de eso. Es la importancia del discipulado. Y eso algo tocó el hermano David el domingo en la escuela dominical, de la importancia de discipular a alguien, enseñarle, a comunicarle tu fe, cómo tú eres, cómo tú vives, cómo tú caminas con Dios. Otro debe de venir detrás de ti para tomar tu lugar cuando tú ya no estés. Moisés lo hizo, ahora Josué se encuentra en este papel. Y hermanos, Josué está haciendo un trabajo maravilloso al principio.
principio, en el primer día de trabajo, Él está obrando como Moisés lo hizo. Hermanos, eso es lo hermoso, que tú puedes llegar a ver cómo tú protege, en inglés dice, aquel discípulo tuyo está aprendiendo, está caminando, está creciendo, está actuando. Hermanos, tú puedes gozarte porque sabes que cuando tú salgas de tu lugar, alguien que tú has enseñado va a tomarlo y va a continuar con el mismo legado que tú le has dado. Hermanos, qué hermoso, qué precioso. Pero vemos que Josué, él a enviar a estos dos espías, dice en el capítulo 2, verso 1, dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim. Fíjense aquí la palabra. En el versículo 3 nos dice que ellos, capítulo 3, verso 1 dice, Josué se levantó mañana y él y todos los hijos de Israel partieron desde Sittim. Partieron desde Sittim, es ahí donde estaban. Ahora aquí en el capítulo 2 está diciendo que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim. O sea que inmediatamente que él se paró de orar con Dios, de platicar con Dios, él rápidamente pone en marcha. Él se levanta al pueblo para ir hasta al río Jordán y ya envía a los dos espías a Jericó. O sea, por eso que les decía yo al principio que el capítulo 3 es un sumario de lo que ha sucedido en el 1 y en el 2, y en el 3 lo vemos a él actuando. Por eso que dice, Josué se levantó de mañana. ¿De mañana cuándo? Porque yo estuve buscando cuándo se levantó de mañana. Él estuvo orando con Dios. En el primer capítulo es la plática, es la oración que él estaba teniendo con Dios y Dios hablando con él y ahí dándole toda la estrategia, como el plan, y la promesa de estar con él. Y ahora en el capítulo 2, él envía rápidamente, instantáneamente está enviando a los espías para allá. En el capítulo 3 ya está dando todo en orden, cómo sucedieron las cosas. Y acá es lo importante, amados hermanos, que el Señor te está diciendo ahora a ti y a mí, que en ese instante Josué estaba esperando por el reporte de los espías. Y el reporte de los espías de Jericó, el pueblo estaba turbado, la gente estaba allí asustada y por lo tanto era importante. Recuerden que ahora los espías habían sido llevados escondidos por Rahab, la prostituta. Ella los había escondido y les había dicho, yo conozco las obras de Israel en todo el camino, se oye de ustedes cómo su Dios los ha liberado, los ha guardado, los ha protegido, y el pueblo de aquí está con su corazón contristado porque saben que el fin viene. Ella les está dando todo, cómo está la situación de toda la nación de Jericó, y ella los esconde porque ella quiere salvarse ella y salvarse a los suyos. Y esa es la parte que tenemos que ver de esta familia. Bueno, eso lo dejamos aparte, pero vemos que los dos espías van y son escondidos. Pero se oyó que ellos ya estaban allí, por lo tanto tenían que salir huyendo. Ahora, créame que esto levanta alarmas en Jericó. Las armadas están trabajando y ahora ellos tienen que regresarse de regreso y traer el reporte. Ahora Josué no podía quedarse esperando una semana, esperando 2 semanas para que se calmaran las cosas. Él tenía que actuar porque tenía que pasar al pueblo de Israel al otro lado del Jordán, 1 milla de anchura del río, las aguas de torrentes corriendo, no había otro camino para pasar, no habían barcos en ese tiempo, por lo tanto estamos diciendo una situación muy difícil. Hermanos, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado por primera vez en una situación difícil? Usted va a decir, yo sentía mariposas cuando tenía ese problema. Hermanos, cuando yo perdí mi trabajo por primera vez, créame que yo no quería confrontar a mi esposa y decirle, mija, me despidieron. No sé qué va a pasar ahora. Y claro, ustedes saben mi historia, cómo pasamos por ese tiempo de dificultad muy difícil en nuestra vida, pero pasar por un problema así difícil, si no estás agarrado de Dios, amado hermano, créeme que tienes por perderlo todo. Y esa es ahí la importancia de lo que Josué nos enseña, que él desde temprano está buscando a Dios. Desde temprano él está
aclamando a Dios. No porque él ya no había pasado, pero él ya había pasado por el Jordán, ya había pasado por ese problema. Recuerde que también él ya había pasado el Mar Rojo, ya había pasado por todas las plagas de Egipto, allá en Éxodo. Así que Josué ya había tenido sus experiencias pues de muchas primeras veces en muchos milagros que él vio en el camino. Pero el pueblo nuevo que había salido de este desierto, recuerde, 40 años, aquellos que originalmente salieron de Egipto, es importante. Es importante que usted vea la condición y la actitud. Esta pandemia es algo primero para muchos. Hemos oído de ancianos que han dicho, yo ya pasé por la pandemia de tal, del 1918, del 1908, del 1900, en fin, y empiezan a hablar de la recesión del 1930 y están haciendo todas esas experiencias. Qué bueno, ellos ya pasaron. Lo que nos están demostrando es que si ellos están ahorita con vivo en vida es porque pudieron sobresalir. Pero para los que por primera vez están pasando por una pandemia como esta que estamos pasando, es muy difícil para muchos, porque muchos no estaban preparados para esto. En su vida espiritual no estaban preparados, en su vida económica no estaban preparados. Todos estaban viviendo al día con sus finanzas. Entraba el cheque, se lo gastaban. Si eran 2 cheques, los 2 se lo gastaban y estaban al día con los pagos. Y ahora, cuando falta el trabajo de uno o de los dos, créanme que las finanzas no ayudan para muchas parejas. La economía se viene abajo. Nadie estaba preparado para esta situación. Aunque empezaron por poco a poco, pero aún así 4 meses sin tener entradas para muchos. Hermanos, créanme que muchos se sienten frustrados, se sienten completamente abandonados por su Dios en quienes ellos creían, y ahora muchos están perdiendo la vida por causa de ello. Pero qué hermoso cuando tú actúas como un Josué. Cuando tú has aprendido a correr a Dios en los momentos de dificultad. Y aquí la importancia de Josué en este momento, tomando su liderazgo por primera vez. Amados hermanos, créame que esto es muy importante que tú y yo lo aprendamos. Porque Josué pudo haberse ensanchado, pudo haberse glorificado a sí mismo, pudo haberse decir, wow, ya llegué al top, ahora nadie, ¿quién me va a decir a mí nada? No, él supo reconocer su lugar y reconocer quién era su Dios. Eso es importante que tú y yo aprendamos, porque lo podemos utilizar y aplicarlo en nuestro mundo secular, en el trabajo donde tú estás, a tener un espíritu de humildad, que muchas cosas que obtenemos por la gracia de Dios lo tenemos. No llegamos a ese nivel de posición para montarnos encima de otros. Es para recordar de dónde venimos y cómo el Señor nos ha llevado a lugares altos. Él es el que levanta nuestra cabeza. Amados hermanos, tenemos que reconocer de dónde viene la fuente de nuestra fuerza, de nuestra salud, de nuestras energías. Todo viene de parte de Dios. No somos nosotros. No somos nosotros, hermanos. Nosotros somos polvo, decía David. Soy gusano, decía Job. Amados hermanos, créanme que Dios, Él debe de recibir toda la gloria y la honra. Si estás en un lugar de posición, de autoridad, amado hermano, yo te invito a que des la gloria a Dios y que le des a Él el honor que Él merece, porque realmente hoy lo tienes, mañana no lo puedes tener. Créeme que cuando yo estaba en el 2008, cuando yo perdí mi trabajo, yo sentía que ¿quién me va a despedir a mí? Yo era el único que servía a los ejecutivos en Disneyland. Yo era el que los atendía a más de 150 de mis clientes. Nadie los atendía como yo, podría decir. A nadie les daba la atención que yo les daba, y no había nadie que se igualara a mí. Ese sería mi pensar, aún como cristiano. ¿Ok? Aún como cristiano yo llegué a pensar que no lo podía perder. Pero he allí la experiencia, he allí la enseñanza de parte de Dios que me llegó a ese punto, donde yo tuve que reconocer que es Dios quien nos da todo. Nada tenemos por nuestras propias fuerzas. El Señor nos lo da.
Y aquí la importancia de Josué en el verso 3 del capítulo 3. Si usted lee conmigo ese versículo, dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hermanos, es reconociendo la presencia de Dios. Josué reconocía la presencia de Dios. En esta jornada que él iba a dar al otro lado del Jordán con el pueblo, en ese momento él está dando a conocer al pueblo diciéndole: ustedes no han pasado por este lugar. Esta es la primera vez que ustedes van a confrontar con el Jordán. Esta es la primera vez que ustedes lo van a cruzar. Y yo creo que miraban un sinfín de distancia del otro lado de la tierra, del Jordán. La tierra estaba al otro lado del Jordán, a 1 milla. Y no había una lancha, no había un barco. Hermanos, en esos lugares es imposible cruzar cuando hay una torrente. La corriente va corriendo fuertemente. Y eso es muy difícil si ahora se encuentran que los espías habían sido encontrados y los soldados estaban alertas de que algo venía, iban a ver estratégicamente de dónde vendría el ataque. Sí sentían seguridad porque había un gran río, no creían que nadie lo podía pasar, pero alguien tenía que estar alerta y cuidando esas áreas. Y si se daban cuenta que ellos iban a cruzar el río Jordán, 2 millones de personas, créeme que esos 2 millones morirían desde ese lugar si los soldados del otro lado, del enemigo, los atacaba. Pero aquí la importancia de que Dios le dijo que pasaran al otro lado del Jordán, que los sacerdotes llevaran el arca por delante. Hermanos, el Señor te está diciendo a ti: Dios va adelante. Antes de que tú llegues al problema, antes de que tú confrontes el problema, ya Dios va adelante. Sí, el domingo pasado les decía yo a ustedes que Job tuvo que orar por sus amigos, aquellos que lo habían juzgado mal, aquellos que habían hablado mal en contra de él, aquellos que lo habían acusado de haber pecado contra Dios, injustamente lo estaban acusando. Dios le dijo que orara por sus amigos, en su condición de enfermedad, en su condición de pobreza, en su condición donde había perdido todo. En esa condición tenía que tratar con eso. Ahora aquí es diferente. Ahora le está diciendo: porque tú nunca has pasado por este lugar, yo voy delante de ti. Dios sabe que quizás no vas a tener las fuerzas tú para pasar al otro lado. Y Dios está abriendo camino para ti. Por lo tanto, si tú estás pasando por esta primera pandemia, créeme que ya Dios ha preparado camino para ti. Simplemente es que ahora tú des el paso y sigue a Dios. Búscale a Él. Por eso que Josué les está diciendo, cuando vean a los sacerdotes y a los levitas caminar hacia el río Jordán, síganle. Él no está diciendo: síganme a mí, yo soy el líder, yo voy para allá. No, Él dijo: síganle, síganle. Está diciendo: sigan a Dios, sigan a la presencia de Dios, porque Él los guiará al otro lado del Jordán. Hermanos, es hermoso saber de que Dios tiene cuidado de ti. Él sabe que no tienes las fuerzas. Él sabe que no tienes tus recursos. Y Él solamente quiere oír de ti: yo no puedo, Señor. Pero tú sí puedes. Y esto es bello. Porque te das cuenta que solo Dios puede levantarte cuando te sientes caído. Él puede fortalecerte cuando te sientes ya no puedes. Y Él puede sanarte si te sientes enfermo. Qué hermoso es ver la palabra de Dios en estos momentos, porque el Señor quiere que tú le descubras en medio de tu situación. Él no quiere que te pierdas de la belleza,
Porque Josué les dijo a ellos, hermoso lo que Josué les dijo, les dio la orden de marchar. Y mandaron al pueblo diciendo en el verso 4, en el verso 3, perdón, diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Hermanos, el arca de Dios representa la presencia de Dios. En el desierto era la nube en el día y la antorcha de noche. Esos eran lo que representaba la presencia de Dios. Y el arca dentro del tabernáculo era el lugar donde solamente la presencia de Dios se permitía. Y era de respetar y honrar la presencia de Dios. Ahora, la parte que a mí me interesa que usted y yo veamos es que usted y yo aprendamos a reconocer cuando la presencia de Dios se está moviendo. Y muchas veces, hermanos, no lo sentimos porque no hemos pasado tiempo en la presencia de Dios. Y porque no pasamos tiempo en la presencia de Dios, no nos damos cuenta que Él ha estado allí a nuestro alrededor, que quiere bendecirte, pero porque no has pasado tiempo, no reconoces su visita, no te fijas si Él está ahí. Pero Josué está diciéndole, cuando vean, está diciendo, aquí está la presencia de Dios y se está moviendo de esta manera. Hoy hay muchos predicadores que están predicando, amados hermanos, la palabra de Dios y les están diciendo estar alerta porque el tiempo de su venida ya está cerca y tenemos que estar alerta de las señales que nos están dando. Por lo tanto, hermanos, hoy es el tiempo de que tú también te pongas en alerta a mirar las señales que Dios te está dando de que Él está a tu favor. En este momento, en esta pandemia, en esta lucha que por primera vez tú estás pasando, yo te digo, el Señor está delante de ti. Él va delante de ti. Y hermanos, créeme que el Señor no se queda con nada. Él usa toda su fuerza, todo su poder para mostrarte que tanto Él te ama. Y vemos aquí que cuando tú reconoces la presencia de Dios, tú tienes que recordar que Josué ya había vivido estas cosas, pero él siempre como estaba con eso. Y muchos de nosotros que somos ya líderes, pastores, maestros de escuela dominical, quizás estamos en la junta, no sé, pero ya hemos estado en el camino del Señor por mucho tiempo y hemos tenido muchas experiencias con el Señor y no deja de haber una anticipación en nuestro corazón de que Dios está por hacer algo. Créeme que en mi corazón Dios está haciendo eso. Me hace sentir que algo está por suceder. Y Josué está diciendo a ustedes, santifíquense. Está diciendo, ponte a cuentas con Dios. Está diciendo, vive una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es la parte que Él les estaba diciendo, cuando veáis el arca que va hacia el río, síganle. Si no estás santificado, no vas a ver la gloria de Dios, no vas a ver su presencia moverse. Y es hermoso cuando el Señor te está diciendo, te está dando anticipaciones. Porque Josué les está diciendo a ellos, santifíquense. En el verso 5, perdón, el verso 4 les está diciendo, no, perdón, el verso 5, perdón. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Jehová hará maravillas entre vosotros. Qué hermoso. Porque santificarse habla de la santidad de Dios. Que tú te asegures que tú estás apartado para el único uso de Dios. Eres un instrumento solamente de Dios, no del enemigo. El Señor quiere que tú reflexiones en tu vida como hijo de Dios, que estás caminando rectamente delante de Dios, que estás preguntándole a Dios cada vez que vas a hacer algo, ¿está esto correcto o no está correcto? ¿Me das aprobación o no me das aprobación? El Señor quiere que tú hagas esas reflexiones, que en tu vida estés diariamente buscando la gloria de Dios, la presencia de Dios, y que preguntes como David, si hay en mí pecado, házmelo saber.
Si hay en mí algo vil que no te agrada, házmelo saber. Hermanos, tú y yo necesitamos hacer siempre una reflexión diaria. Hermanos, y eso no te deja de ser santo. Porque estás preguntando y quieres estar seguro. Tu corazón está en hacer lo recto delante de Dios. Nunca fallarle. Nunca disappoint him. Es en inglés, desanimarlo. O, hermanos, es algo que tú y yo necesitamos hacer diariamente. Porque tú y yo somos humanos. Estamos en este mundo siendo atacados por el enemigo constantemente y las tentaciones llegan a nuestra vida y necesitamos estar seguros que no le hemos fallado al Señor. Y si hemos fallado, dice el libro de Juan, 1 Juan allá, que abogado tenemos para con el Padre. Porque dice santificaos, porque el día de mañana veréis maravillas. El Señor quiere que tú y yo veamos las maravillas que Dios va a hacer entre nosotros. Porque Dios quiere que tú cruces al otro lado. Pero vemos, hermanos, que en la historia, en el versículo 6, que los siervos llevaban el arca y se pararon a la orilla del río. Al poner pie en el río, las aguas se abrieron. Y no pararon ellos hasta que quedaron en el centro del río Jordán. Y todo el pueblo, 2 millones, pasaron al otro lado. Y no se detuvo, y no se vino el agua hasta que todos habían pasado y pusieron las piedras. Hermanos, Dios quiere que tú veas su poder. Si tú nunca habías pasado por esta pandemia, créeme que el Señor quiere mostrarte maravillas. Él quiere que tú veas lo que Él va a hacer cuando tú actúas en obediencia, cuando tú no dudas, sino que ves la oportunidad de levantar el nombre de Dios en alto. Porque cuando dudas, abre las puertas al miedo, al temor, a la frustración, al no creer de que Dios tiene poder. Muchos hogares terminan por causa de que se ha perdido la confianza. Pero aquí, cuando tú buscas a Dios, el Señor te está diciendo, toma tiempo conmigo, como Josué lo hizo. Josué recibió sus instrucciones. Josué pasaba tiempo en oración. Y él se levantó con esa seguridad y esa confianza de poner en camino el plan, la estrategia. Y cruzó al otro lado del Jordán sin temor, sin miedo, porque él sabía quién iba con él. Él le creyó a Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él le creyó a Dios. Donde pongas tu pie, será tuyo. Lo que tú te propongas hacer, vas a prosperar. Todo está que tú digas, Señor, yo quiero ser como Josué. Yo quiero correr a ti ante cualquier situación. Yo quiero orar y buscar tu aprobación en cualquier situación o circunstancia. Yo quiero dar un paso hasta que tú me digas que lo dé. Yo quiero saber de que tú me amas. Yo quiero saber de que tú estás conmigo y que vas conmigo y que vas delante de mí, abriéndome camino. Gracias, Señor. Yo te invito que en esta noche tú busques a alguien contigo para orar y decirle, Señor, aquí estoy. Yo no soy un Josué, pero quiero aprender a ser como Josué. Ante su situación de dolor, de haber perdido a su mentor y ahora teniendo la responsabilidad de más de 2 millones de personas y ir a la guerra todavía y pelear y conquistar las tierras, él tenía una gran tarea. ¿Cómo no buscar la fuente de todo poder en esos momentos? Yo no sé qué retos tú tienes, qué tareas o qué responsabilidades tú tengas, pero es bueno que busques la fuente de todo poder. Y que al levantarte vas a tener una claridad de lo que debes de hacer. Porque Dios da dirección. Busca con alguien con quien orar.
Y si nunca le has entregado tu vida al Señor, hoy es el día para que tú hagas un cambio en tu corazón. Y dice que el Señor va a hacer maravillas en tu vida y en tu hogar. Es bueno darle la vida al Señor. Oremos. Gracias, Señor, en este momento, por tu presencia, por tu palabra, porque nos hablas y nos enseñas lo hermoso y lo bello que tú eres, Señor. Y cómo a través de la vida de Josué vemos unas características que debemos de tener nosotros, de que al platicar contigo te creemos y ponemos en marcha lo que hemos platicado, el reto que tú nos has dado, y lo hacemos con valor, lo hacemos sin dudar y sin temor, porque sabemos que tú nos vas a mostrar maravillas cuando actuamos en obediencia. Gracias, Señor. Y si hay personas que han sentido dudas en este medio, en este tiempo, te ruego que tú les perdones, pero que hoy quieren reiniciar su fe contigo, de buscar tu presencia, de buscar de tu gracia. Te ruego que tú les abras la puerta para que encuentren ese oportuno socorro en tu corazón. Y si alguien por primera vez busca este tiempo contigo, en la cual quiere conocerte, por favor, Señor, escucha su oración, donde haya confesión y arrepentimiento y perdón de pecados. Padre amado, por favor, recíbele como tu Hijo, y que haya fiesta en el cielo por un alma que se arrepiente. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra en los hogares a donde se nos permita llegar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, más hermanos, y gracias por estar con nosotros en este tiempo de la hora de la esperanza. Esperamos que se haya gozado con este tiempo y esperamos verles pronto el viernes con tu hermano David, y queremos gozarnos a través de la hora de la esperanza. Dios les bendiga.